La sangre lo es todo. Transporta oxígeno, defiende el cuerpo, sostiene la vida, pero también puede sostener fortunas. Algunas de las empresas más rentables del mundo no fabrican coches, ni microchips, ni armas. Fabrican medicamentos derivados del plasma humano. Y entre ellas destaca una por encima del resto, Grifols. Nacida en Barcelona hace más de un siglo, Grifols se construyó con ciencia, visión familiar y una obsesión por crecer. De sus laboratorios salieron tratamientos que han salvado miles de vidas. Pero también surgió un imperio que, con el tiempo, comenzó a tambalearse por dentro. A comienzos de 2024, un informe de Gotham City Research, el mismo fondo bajista que tumbó a Gowex, acusó a Grifols de inflar beneficios, ocultar deudas y usar una compleja red de sociedades para maquillar su situación financiera. El mercado reaccionó de inmediato. Las acciones se desplomaron, los inversores entraron en pánico, y la confianza, ese activo intangible, se evaporó. Pero esto no es solo una historia de balances manipulados o informes oportunistas. Es también una historia sobre la ética del beneficio. ¿Es legítimo construir riqueza a partir de un recurso que solo puede obtenerse del cuerpo humano? ¿Puede un sistema de salud público competir con el modelo agresivo y globalizado de una farmacéutica privada? ¿Y qué responsabilidad tienen los inversores, grandes y pequeños, cuando deciden apostar por empresas cuyo negocio se sostiene sobre los límites de la moral? Este no es un escándalo más, es una advertencia, y quizás una oportunidad para mirar más de cerca los vasos comunicantes entre salud, capital y poder. Porque cuando el plasma se convierte en divisa, la línea entre salvar vidas y hacer negocio puede desdibujarse peligrosamente. Barcelona, 1909. Estamos en una ciudad donde la medicina moderna apenas da sus primeros pasos. El fundador de Grifols, Josep Antoni Grifols i Roig, abre un laboratorio de análisis clínicos. En sus inicios no lo movía el negocio, sino la vocación científica. Entender la sangre, clasificarla, usarla con precisión. Con los años, el apellido Grifols será asociado a la innovación. En 1928, patenta un sistema de transfusión indirecta. En 1945, funda el primer hemobanco privado de España. Siguiendo sus pasos, en 1951, su hijo introduce la plasmaféresis en Europa, una técnica para extraer solo el plasma y devolver el resto al donante. Pero la empresa sigue siendo pequeña hasta los años 70, cuando abre su primera planta industrial en Parets del Vallès para fabricar y fraccionar hemoderivados. En 1987 se reorganiza como Grupo Grifols, que podemos considerar el punto de inflexión para la empresa. A partir de ese momento la ciencia ya no es solo un fin, es el vehículo para la expansión internacional. La ambición de los Grifols crece en una proporción similar a la de su imperio. En 1995 consigue el visto bueno de la FDA y entra en Estados Unidos, con compras como Biomat y Alpha Therapeutic. Grifols ya no exporta, ahora produce en territorio americano. Pero para crecer hace falta captar capital. Esa es la razón por la que en 2006 sale a bolsa y 3 años más tarde consigue entrar en el selecto grupo del IBEX 35. Sin embargo, lo que podemos considerar como el gran salto de Grifols llega en 2011. Adquiere Talecris Biotherapeutics por $3.400 millones. Es una operación gigantesca, financiada en parte con deuda, aunque a cambio, Grifols se convierte en el tercer productor mundial de medicamentos derivados del plasma. Pero la euforia bursátil oculta una verdad incómoda. El apalancamiento financiero se dispara. A partir de ahí, la expansión se vuelve compulsiva. Novartis, Hologic, Jaema, Biotest, BPL. En 2021, Grifols ya controla más de 340 centros de plasma, la mayoría en Estados Unidos. El modelo funciona, pero exige velocidad, eficiencia y deuda. La estructura del grupo se vuelve opaca, los informes complejos, las alertas más frecuentes. Algunos analistas ven ya no una empresa biomédica, sino una arquitectura financiera que depende del crecimiento constante para no derrumbarse. Y en el centro de todo, la sangre, convertida en activo, gestionada como producto, vigilada como garantía. El imperio tiene ciencia en sus raíces, pero lleva sangre en las venas y deuda en el corazón.
En el corazón del imperio aparece Scranton Enterprises, una sombra silenciosa, controlada por la familia Grifols, pero con vínculos poco claros con la compañía cotizada. Scranton no está en los informes principales, y sin embargo maneja herramientas clave del negocio. Durante los años posteriores a la compra de Talecris, Scranton absorbió patrimonios y deudas. En 1995, coincidiendo con la entrada en Estados Unidos, comienza una migración constante entre las dos entidades. Préstamos cruzados, facturas, beneficios que salen del perímetro del grupo cotizado y acaban en manos de la sociedad controlada por la familia, lejos del escrutinio del mercado. Se multiplican las preguntas: ¿quién presta y a quién? Alguien advierte que Scranton funciona como caja negra. El grupo cotizado vende activos, los ingresa a Scranton y luego los alquila o financia a su matriz. Una estructura que reduce visibilidad y que, en casos extremos, puede ocultar obligaciones o inflar resultados. La opacidad contable llama la atención de los auditores. Riesgo de transacciones entre partes vinculadas, complejidad excesiva y alguna falta de transparencia vía notas a las cuentas. No son los únicos. Analistas independientes señalan que la familia es juez y parte, controlan la cotizada y Scranton, el verdadero motor del grupo. Basta entrar en los estatutos. Según expertos, miembros de la familia Grifols ocupan posiciones determinantes en ambos órganos. Quien dicta la estrategia industrial también aprueba préstamos a la sombra. No existe una verdadera separación entre los intereses familiares y la dirección de la empresa cotizada. Grifols defiende esta arquitectura como parte de su estrategia financiera internacional, diseñada para optimizar deuda, impuestos y riesgos. La crítica, sin embargo, no se detiene en los despachos. En foros de inversores suenan ya voces de alerta. Algunos fondos, antes admirados del crecimiento neófito, ahora dudan: ¿qué está comprando realmente Grifols cuando compra acciones? ¿Una multinacional de plasma o un entramado societario con esqueletos en el armario? El 9 de enero de 2024, el mercado español despierta con un terremoto. Gotham City Research, uno de los fondos bajistas más temidos de Wall Street, publica un informe demoledor contra Grifols. El documento, cargado de tecnicismos financieros, acusa a la compañía de maquillar su deuda real, inflar su EBITDA y ocultar préstamos clave a través de entidades como Scranton. El más sonado, un crédito de $95 millones que, según Gotham, se esfumó del radar contable. Las acciones de Grifols se desploman más de un 30% en un solo día. El desplome es brutal, pero también simbólico. No solo se cuestiona la salud financiera del grupo, sino la legitimidad de su modelo. La empresa responde con rapidez. Convoca a la prensa, defiende sus cuentas y anuncia una demanda por difamación contra Gotham en los tribunales de Nueva York. Mientras tanto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores inicia una investigación paralela. En septiembre del mismo año, concluye que no hay errores materiales en la contabilidad, pero sí deficiencias de detalle, especialmente en operaciones vinculadas y flujos entre entidades del grupo. No hay fraude, pero sí opacidad. La justicia estadounidense avanza a otro ritmo. En mayo de 2025, un juez acepta parcialmente la demanda presentada por Grifols. Considera que hay base legal para investigar si Gotham actuó con difamación al hablar del préstamo no declarado. Sin embargo, desestima otras partes del caso y deja claro que el fondo operó dentro de los márgenes de su actividad habitual como inversor bajista. Pero ahí está la cuestión. ¿Qué es exactamente habitual en el mundo de los bajistas? ¿Hasta qué punto estos fondos son reveladores de verdades incómodas o simplemente agentes que apuestan al colapso y luego lo empujan con un informe viral? El caso Gotham no termina con una respuesta clara. La compañía logra cierta rehabilitación, la Comisión del Mercado de Valores pide más transparencia y el mercado se estabiliza. Pero el episodio deja una cicatriz visible. Ya no se trata solo de balances, se trata de credibilidad, de quién define la verdad en un sistema que premia tanto al que acierta como al que infunde miedo en el momento justo. El plasma humano no se produce en laboratorios, se obtiene de personas dispuestas a donarlo, y en el caso de Estados Unidos, esas personas cobran por hacerlo.
Ese detalle, aparentemente técnico, convierte el sistema en un engranaje eficiente, pero también profundamente desigual. Con más de 280 centros en territorio estadounidense, Grifols se apoya en un modelo que garantiza volumen y regularidad. Pagar por plasma asegura un flujo constante, algo esencial para mantener la producción a escala global. Pero detrás de esa eficiencia hay una realidad menos visible. Quienes donan no lo hacen siempre por altruismo. Son, en muchos casos, personas con pocos recursos, estudiantes endeudados, trabajadores precarios. Venden su sangre hasta 2 veces por semana, a cambio de 50 o 70 dólares. No hay ilegalidad, hay necesidad. Europa ha seguido otro camino. En países como España, Francia o Italia, el plasma se dona de forma voluntaria, pero ese modelo tiene sus límites. Para abastecerse, Grifols importa grandes volúmenes desde Estados Unidos y con ellos fabrica medicamentos que luego vende a sistemas públicos de salud que prohíben el pago por donación. La contradicción no es jurídica, es ética. Algunos gobiernos han intentado construir modelos de autosuficiencia sin incentivos económicos, apelando al deber cívico, pero el resultado ha sido, en muchos casos, un déficit estructural. Sin pago, no hay plasma suficiente. Con pago, aparece el riesgo de mercantilizar la necesidad humana. Y mientras tanto, el negocio crece. Durante años, Grifols fue un caso de éxito. Una empresa familiar que cruzó fronteras, llevó su ciencia a escala global y se consolidó como líder en un sector esencial. Pero el modelo que sostenía ese crecimiento empezó a mostrar grietas, una deuda creciente, estructuras opacas, conflictos de interés sin resolver y una dependencia estructural del sufrimiento ajeno. El mercado aplaudió los beneficios, las adquisiciones, el incremento del valor por acción, pero miró menos la calidad de ese crecimiento, sus fundamentos y sus implicaciones sociales. Cuando llegaron las dudas, los informes, las caídas en bolsa, las demandas cruzadas, ya no se trataba solo de contabilidad. Estaba en juego la legitimidad del modelo. En empresas cotizadas controladas por familias, el poder suele estar concentrado en pocas manos, lo que puede dar estabilidad, pero también dificulta el control independiente. Cuando ese poder se extiende más allá del perímetro societario, a través de estructuras como Scranton, los inversores quedan aún más lejos de entender qué están financiando realmente. Invertir no es solo un acto financiero, es también una apuesta por un modelo, por una forma de operar y de relacionarse con el mundo. Y en sectores tan sensibles como el biomédico, donde el producto es literalmente la sangre de personas vulnerables, mirar más allá del balance ya no es una opción, es una obligación moral. Grifols ha sorteado la tormenta, ha vendido activos, reducido deuda, introducido cambios en su gobernanza y contenido la sangría bursátil. En apariencia, el gigante se ha estabilizado, pero en el fondo, la estructura sigue siendo la misma, un entramado denso, con capas que no siempre se ven desde fuera, sostenido por la extracción sistemática de una materia que no se puede fabricar, el plasma humano. La denuncia de Gotham no tumbó el imperio, pero algo cambió. La sospecha, una vez instalada, ya no se borra del todo. Grifols puede ganar juicios, pero no puede obligar a nadie a dejar de hacerse preguntas. ¿Quién controla realmente la empresa? ¿Qué ocurre entre las cuentas auditadas y las entidades satélite? ¿Y hasta qué punto el negocio depende de quienes menos poder tienen? La empresa insiste en que todo está bajo control, que el crecimiento continúa, que los sistemas funcionan, pero el relato fundacional, la ciencia al servicio de la humanidad, ya no se sostiene igual, no porque sea falso, sino porque ahora compite con otra narrativa, la del poder corporativo, la opacidad estructural y el beneficio por encima de todo. El plasma es esencial, eso nadie lo discute, pero cuando se convierte en un activo financiero y quienes lo suministran lo hacen por necesidad más que por convicción, el valor ético del sistema empieza a diluirse. Si este vídeo te ha hecho pensar, te invito a que lo compartas, le des un like y te suscribas al canal, porque hay muchas más historias como esta, y porque mirar hacia otro lado también tiene un precio.